con 29 minutos. Vamos a tomar contacto con Ivo Goit porque durante esta jornada el presidente Gabriel Boric anunció finalmente el fin de la ley de amnistía. Todo esto en el marco de la conmemoración del aniversario número 51 del golpe de Estado. Hola, Ivo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Una jornada de reflexión y de conmemoración a lo largo del día desde muy temprano acá en el Palacio de la Moneda y en especial para la jornada del presidente de la República, Gabriel Boric, quien participó en 3 actividades al menos durante esta jornada. La primera de ellas en la comuna de Macul, en la denominada Venda Sex, este lugar de torturas, sobre todo a mujeres durante la dictadura a mediados de la década de los años 70, que operaba en esta comuna y que ahora es un sitio de memoria en la calle Irán, en esa comuna específicamente, donde el presidente participó de un conversatorio junto a agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, también en una actividad que era sin prensa, donde llegó el presidente muy temprano. Luego de eso se trasladó efectivamente hasta el Palacio de la Moneda, pasado el mediodía. Acá fue la conmemoración oficial por parte del Ejecutivo en esta jornada, donde el presidente entregó un discurso. Recordemos, esta es la conmemoración número 51 del golpe de Estado en nuestro país, en una ceremonia que fue más reposada, más sobria, si lo queremos decir, en comparación con el año pasado, por la carga que tenía efectivamente el cumplir medio siglo, desde el año 1973, con distintos invitados, con un despliegue importantísimo de todo el gobierno, no solo del gobierno, sino que también de parlamentarios, de las organizaciones civiles y sobre todo de las agrupaciones de familiares de detenidos y ejecutados políticos durante la dictadura. La de este año se realizó al interior del Palacio de Gobierno, en el Patio de los Naranjos, en una ceremonia que tuvo música, que tuvo discursos también, uno de ellos del presidente de la República, Gabriel Boric, quien durante los últimos días ya había hecho distintos anuncios en materia de derechos humanos. Lo había hecho el día del detenido desaparecido a fines del mes de agosto desde el Cementerio General, con la remodelación de lo que va a ser el memorial que existe en ese lugar, también con las distintas propuestas para el levantamiento parcial del secreto del informe Ballet, entre otras de las distintas anuncios que ha hecho el presidente durante los últimos días. El día de ayer en el Estadio Nacional él hablaba acerca de mayor presupuesto para los sitios de memoria específicamente, haciendo un llamado a los parlamentarios, específicamente de oposición, para que contribuyeran con eso. El presidente ha recalcado el día de ayer, el día de hoy, que la memoria no le pertenece a un sector político en específico, sino es que le pertenece al país. Y es por eso que le pide, evidentemente, a los parlamentarios que también puedan poner de su parte, hace un llamado a la ciudadanía a verlo efectivamente. Pero el día de hoy el presidente, más allá de su discurso, de nuevamente recordar lo que sucedió acá en el Palacio de Gobierno, de cómo se ha avanzado como país en materia de derechos humanos y cuánto falta también, hizo un anuncio muy importante y tiene que ver con que va a dar suma urgencia a la tramitación de un proyecto de ley presentado en el año 2014. ¿Cuál es este proyecto de ley? Es para excluir la aplicación de amnistía, indulto y prescripción respecto a los crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país por agentes del Estado. Acá estamos hablando entonces que implica la derogación de la denominada ley de amnistía, algo a lo que el presidente se comprometió el día de hoy, este proyecto, a darle suma urgencia. Quiero que pasemos a escuchar las declaraciones del mandatario el día de hoy y también las reacciones desde el Congreso ante este anuncio realizado por el presidente de la República. Y hoy quiero contarles además que daremos suma urgencia a la tramitación del proyecto de ley que fue presentado por la presidenta Bachelet en 2014, que busca excluir la aplicación de amnistía, indulto y prescripción respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado o con su autorización, lo que en la práctica equivale a la derogación de la infame ley de amnistía. Entiendo que la ley de amnistía ya no se estaba llevando a cabo en la forma en la que se hizo en algún momento, que dejó en impunidad a muchos violadores y torturadores, asesinos. Pero aún así creo que es una gran muestra que hoy día se le ponga urgencia para zanjar definitivamente esto. Yo creo que efectivamente lo que hace el presidente es adecuado. No puede haber reconciliación ni puede avanzar un país si hay tanta gente todavía llorando a sus muertos, a sus familiares, a nuestros compatriotas y en un sentido profundamente patriótico en el mes de la patria, sin que el Estado de Chile le responda
¿Dónde están los suyos? El presidente quiere revivir las heridas del pasado. Ahora anuncia nuevamente que quiere derogar la ley de amnistía. El país está pasando por la peor crisis de seguridad. El país está pasando por una época de desempleo gigantesco, con listas de esperas vergonzosas, y de eso el presidente no habla, pero insiste en volver al pasado. Yo creo que el presidente Boris está volviendo a ser el diputado Boris, a volver a las ideas ideológicas, a dividir el país y no a preocuparse de los problemas puntuales que tenemos los chilenos hoy día. Tuvo palabras también el presidente Gabriel Boric para responder una entrevista que fue publicada durante la mañana del día de hoy por el diario La Tercera a Gustavo Benavente, el diputado de la Unión Demócrata Independiente, jefe de bancada, quien dentro de esta entrevista deslizaba que el golpe militar era la única solución, la única salida que había el 11 de septiembre de 1973. Dijo que era una salida absolutamente inevitable el diputado de la UDI, algo que le causó mucha tristeza, dice el presidente de la República, cuando leyó esto el día de hoy por la mañana. Para el presidente dice, es imposible seguir pensando que la única alternativa era efectivamente ir contra los compatriotas durante ese día y el golpe de Estado. Quiero que escuchemos cuál fue la reflexión que hace el presidente de la República, el tono en el que él emplaza al diputado Gustavo Benavente de la Unión Demócrata Independiente, y también la respuesta del diputado, quien luego de enterarse de lo que dijo el presidente, evidentemente le contestó reafirmando los dichos de esta entrevista y mandándole un recado al presidente diciéndole que se dedique a gobernar y no a ser comentarista. Confieso haberme entristecido, no sé si sorprendido, pero al menos entristecido, de ver en un diario de circulación nacional una entrevista al jefe de bancada de un partido de la derecha chilena, la UDI, en donde señalaba que no tenía por qué hacer ningún mea culpa como partido porque las causas estaban en proceso judicial, como si lo político no fuera importante. Pero sobre todo lo preocupante es que decía una vez más que el 11 de septiembre era inevitable y la única salida. Yo quiero decir desde acá, no a él en particular, sino a todos los chilenos y chilenas, que la muerte, la desaparición, el exterminio de compatriotas por pensar distinto, el término de la democracia y el bombardeo de su símbolo principal, que es la moneda, nunca es la única alternativa. Yo ratifico todas las declaraciones que hice en la entrevista, creo que no vienen a sorprenderle a nadie, el año pasado ya lo dijimos, pero la verdad que más triste diríamos estar todos nosotros. Tenemos un país donde, por ejemplo, hay 23 homicidios durante una semana y el presidente mira para el lado, tenemos unas listas de espera que no avanzan y que se ha encontrado una manera bastante, a veces vergonzosa, de reducirlas, botando listas de espera a la basura, los nombres de los pacientes. Entonces, la verdad que eso nos debiera entristecer, en vez de ser comentaristas. Yo creo que llegó el momento que el presidente se dedique a gobernar. Yo ya lo dije, era la única salida inevitable que había en ese momento para Chile. Siempre se dice que los problemas de la democracia se solucionan con más democracia. En ese momento no quedaba democracia de donde echar mano para una salida para Chile. Quien también fue parte de los discursos del día de hoy acá en el Palacio de la Moneda fue la ministra del Interior, Carolina Toá, quien, recordemos, su padre, José Toá, fue ministro de Salvador Allende, que fue ejecutado un año después del golpe de Estado, y participó además la ministra Carolina Toá, su madre y también familiares de Carlos Prats y Orlando Letelier, junto a los distintos ministros de Estado, los del Comité Político y algunos otros, en la instalación de 3 fotografías en la sala de reuniones acá en el Ministerio del Interior, que ahora pasará a llamarse el Salón de los Ministros. Esta fue una ceremonia que se realizó minutos antes de que comenzara oficialmente acá la actividad realizada en el Palacio de la Moneda. De hecho, participaron también algunos parlamentarios, presidentes de partidos del oficialismo, entre los que estaba Jaime Quintana, Lautaro Carmona. Salieron todos juntos desde el Ministerio del Interior para incorporarse a esta actividad y dar inicio a la conmemoración oficial acá en el Palacio de Gobierno. Habló una ministra, Carolina Toá, el día de hoy muy emocionada. Nosotros sabemos el año pasado también los discursos que ella dio, la participación que tuvo efectivamente
presidente, recordando parte de su historia, de la historia de su padre, de su familia, del exilio de su familia en México y también acerca de la muerte, cuando se entera de la muerte, el asesinato de Orlando Letelier, quien era cercano también a la familia de la ahora ministra del Interior, Carolina Toá. Quiero que pasemos a escuchar sus palabras, una emocionada ministra el día de hoy hablando acá en el Palacio de la Moneda. En marzo de 1974 yo tenía 8 años. A los pocos días el general Prats le escribió una carta a mi madre desde Buenos Aires, donde ella estaba, y en ella le hablaba de las razones por las que él creía que mi padre había sido asesinado. Pensaba que José Toá representaba una sombra peligrosa para la recién instalada dictadura, por el respeto transversal que inspiraba su figura y que podía ser aglutinadora o movilizadora de otros. Volviendo a la casa un día en la tarde, después de ir a hacer compras al negocio de la esquina, encontré a mi mamá que venía regresando del trabajo y estaba preparando algo en la cocina, y mientras seguía cocinando me dijo: tengo que decirte una cosa, mataron a tu tío Orlando. Yo tenía 11 años. Por último, el presidente, yo les contaba, tuvo una actividad en horas de la tarde en un memorial en Paine específicamente, con un recorrido que realiza ahí junto al ministro Luis Cordero de Justicia, la ministra Marcela Sandoval de Bienes Nacionales, de Mosaico, de los 70 campesinos que fueron ejecutados también durante la dictadura en Paine. Hay una historia también particular del ministro Luis Cordero que tiene que ver con familiares, y ahí el presidente, cuando revisen las imágenes, evidentemente lo van a ver muy emocionado. Él entrega unas palabras después de escuchar distintas intervenciones, unas artísticas, pero también intervenciones que tienen que ver con el recorrido, con la vida, con la experiencia que han sufrido personas que perdieron familiares directamente, y cómo ellos han reconstruido esta historia y cómo todos los años se luchan en esta fecha, sobre todo también con el recuerdo y con la búsqueda de la justicia para poder encontrar a quienes aún no se tiene rastro. El presidente habló acerca de lo que está haciendo el Ejecutivo, del Plan Nacional de Búsqueda, de cómo le escucha a las distintas asociaciones, de que el Estado evidentemente tiene que estar escuchando a quienes han sufrido y no ponerse a la defensiva cuando efectivamente, dice él, le reclaman por cosas que no están saliendo bien. Él ponía como ejemplo cosas o discrepancias que hay acerca de cómo se ha ejecutado el plan de búsqueda. Él mismo reconoce que le cuesta mucho emocionarse, pero cuando uno lo veía en sus primeras palabras, sobre todo cuando inicia su discurso el presidente, se le veía notablemente emocionado. El día de hoy al presidente de la República, Gabriel Boric, yo les contaba, han sido 3 actividades las que ha tenido oficialmente el presidente. La primera en la mañana sin prensa, pero las otras 2 ya con prensa, cerrando y finalizando esta jornada en la conmemoración número 51 de el golpe militar, el golpe de Estado en nuestro país. Eso por un lado. Por otro lado también hay un completo despliegue de carabineros, sobre todo para lo que se espera usualmente sucedan ciertas reivindicaciones que suceden durante las noches del 11 de septiembre, y todo un equipo de seguridad preparado y un despliegue importante para que no, evidentemente, se viva una jornada violenta durante el día de hoy, sea una jornada de respeto, de conmemoración, de recuerdo, más no de violencia. Así que así finaliza acá en el Palacio de la Moneda, al menos también, y las actividades del presidente, un nuevo 11 de septiembre en su versión número 51 desde el golpe de Estado. Muy bien, muchísimas gracias, Ivo, por toda esa información.